Dejar de ser un abogado básico y tradicional nos va a ayudar a ser una mejor profesión de derecho. Nos va a ayudar a ser mejores abogados. No olvides ante todo que un abogado es un buen comunicador. Y si tú no entiendes este punto de dejar lo básico y lo tradicional del derecho a un segundo plano y no revolucionamos esta carrera, vamos a tener problemas muy serios. Así es que en el video de hoy te voy a platicar algunos puntos para dejar atrás tradicionalismos, cosas básicas, cosas de estereotipos y pasar a una profesión, a un ejercicio profesional mucho más adecuado. Si tú eres estudiante, si tú eres abogado, déjame aquí abajo tu edad, cuántos años tienes, porque estoy seguro que el grueso de mis suscriptores tendrán de entre 19 y 30 años y de ahí en adelante los siguientes suscriptores. El primer punto que te quiero decir para dejar de ser básico y tradicional en el derecho es que cuides tu lenguaje. No lo hagas rebuscado, no lo hagas cargado, no lo llenes de tecnicismos y no lo llenes de palabras en latín. A ver, te quiero platicar que yo tengo 36 años. Yo he visto cómo la carrera y el lenguaje jurídico ha ido evolucionando. A mí me enseñaron, por ejemplo, el artículo 1949 del Código Civil, que contiene las normas de las obligaciones recíprocas, ¿no? Y me lo enseñaron con la historia del Código de Napoleón de 1804 y el pacto comisorio tácito y las obligaciones inalagmáticas perfectas, y de memoria me lo tenía que aprender, que era una cosa más o menos como la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los obligados incumpla con lo que le incumba, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y yo me pregunto, a ver, ¿de qué me sirvió saberme eso? Si en la práctica es tan sencillo entenderlo como que si yo doy, tú me das. En una compraventa, por ejemplo, si yo doy el precio, tú me das el bien. En una donación es diferente, pero en una permuta, por ejemplo, en un mutuo, en un crédito, yo te doy dinero, tú me lo pagas. Yo te doy un bien, tú me das otro bien. Mi obligación no existe sin la tuya. Eso significa el pacto comisorio, eso significan obligaciones sinalagmáticas. ¿Por qué razón entenderlas en latín? De hecho, sinalagma viene del griego y el Código de Napoleón, eso no me sirvió para absolutamente nada. Entonces, mi recomendación es que los abogados de ahora deben de entender que el tecnicismo está bien para la academia. A ver, en el ejemplo que te acabo de poner, ¿tú crees que yo no sé derecho civil? Pues claro que lo sé, pero yo no lo voy a poner a explicar allá afuera con los clientes, con mis alumnos. Yo se los voy a explicar de esa manera. Yo se los voy a explicar de una forma sencilla para que lo podamos entender y ya tú lo profundizas lo que requieras o lo que quieras. Entonces, el primer punto tiene que ver con facilitar el lenguaje, dejar atrás tantas palabras en latín, el lenguaje acartonado, lenguaje cargado. Hazlo sencillo. No te olvides que un buen abogado es un buen comunicador. A mí de nada me sirve saberme todas las palabras en latín, todos los tecnicismos, si no lo sé comunicar. Habrás visto tú probablemente antes de entrar a la carrera alguna conferencia de un abogado, por ejemplo, vestido de traje, que ahorita vamos a hablar de eso, hablando en latín y eso, y no le entendiste nada. No sabes la cantidad de clientes que he tenido que me dicen, oye, ¿sabes qué? No le entendía nada a mi abogado anterior, o no le entendí nada al notario, o me explicó una escritura y no le entendí nada, o un contrato y no le entendí nada. Imagínate, ¿tú podrías decir que un buen abogado es aquel que te explica algo y no le entiendes nada? Pues evidentemente que no. Acuérdate, un buen abogado es un buen comunicador. Y para ser un buen comunicador debes de aprender a expresarte de forma escrita y de forma verbal. Y también con el lenguaje corporal. Por esa razón, quiero decirte que el lenguaje forma parte de este primer punto que te quiero decir. Alguien una vez me dijo, por último, me dijo que para que un documento esté bien hecho, o una conferencia, algo que estás diciendo esté bien estructurado, debe de entenderlo todo el mundo. Solamente así te das cuenta que algo está bien hecho, porque lo entiende todo mundo, o al menos la mayoría de la gente. Así es que si un abogado te da un documento y no le entiendes, o te dice algo y no le entiendes, pues seguramente es porque no es un buen comunicador y entonces es un profesional a medias, ¿sí? Punto número 2, que tiene que ver con este tema: cuida tu imagen, que tiene que ver también con el lenguaje. El lenguaje es parte de la imagen. Pero a ver, aquí te voy a hacer una precisión muy rápida y muy sencilla. La imagen no es moda, no es fashionismo, no son tendencias, no son diseños de moda. No, la imagen es la percepción. Todos tenemos una imagen, positiva o negativa, pero todos tenemos una imagen y no es ninguna frivolidad. No falta el payaso que dice, la imagen es una frivolidad y yo no me fijo en eso, yo me fijo en lo que sabe el abogado, ¿no?
como es muy espiritual y como es una persona muy poco materialista, solo se fija en eso, ¿no? Bueno, pues en primera yo le diría a esa persona, no seas payaso. Todos vivimos de la imagen y la imagen no nada más es visual, la imagen es auditiva. Tú tienes una imagen de cómo te escuchan los demás, tú tienes una imagen de cómo te ven en el lenguaje corporal los demás y eso se traduce en una percepción integral. Así es que olvídate de esas payasadas de que es una frivolidad. Y dos, deja de ser una frivolidad en el momento en el que vives de tu imagen. Tú estás estudiando Derecho, pero ¿qué crees que vas a hacer cuando salgas de la carrera? ¿Crees que el trabajo te va a caer de la nada? ¿Crees que todos te van a recomendar? ¿Crees que las empresas o los despachos o las notarías te van a ofrecer trabajo por lo maravilloso que eres? No. O bueno, en algunos casos sí, pero la realidad es que tendrás que tener una imagen y proyectarla y saberla aplicar. Y entonces, una vez posicionado, demostrar tu conocimiento jurídico para prevenir y resolver problemas. Así es que cuida tu imagen y evita ser básico. ¿Por qué razón? Porque, ¿te acuerdas que ahorita te dije lo del traje? A raíz de los últimos años, yo me he dado cuenta que, sobre todo a raíz de la pandemia, los abogados se han transformado, y no solamente los abogados. Fíjate, yo lo he dicho en otros videos, los pilotos, hace 100 años, ¿cómo eran? La contabilidad, las finanzas, la ingeniería, la medicina, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué ha pasado con los abogados? Si tú miras a un abogado hace 60 años, es exactamente igual a los de ahorita. Y yo creo que eso es algo negativo. Porque esa misma persona que tenga esa percepción te va a decir no le entiendo nada, se viste igual y es acartonado. Hay que evitar eso. Por esa razón mi recomendación es cuida tu imagen también en términos de vestimenta. Hay que entender que ya el abogado no nada más es el que se viste de traje, no nada más es el que usa corbata, entiende que hay códigos que han cambiado. Si alguien te dice abogado tiene que vestirse siempre de traje, está totalmente equivocado. Te voy a poner un caso muy sencillo. ¿Tú crees que los abogados que ven Legal Tech o Cyber Law en cualquier parte del mundo, imagínate que estás en Ginebra, imagínate que estás tratando con abogados que estudian o llevan asuntos relativos al FIFA, por ejemplo, casos de EA Sports, que tiene que ver con menores de edad que juegan el FIFA y que por lo tanto transfieren sus datos personales a través del Internet? ¿Tú crees que en ese contexto, en esa realidad, tú crees que el código de Napoleón todavía resulta aplicable? ¿Tú crees que ese abogado se va a vestir como un abogado de tribunales aquí en Niños Héroes o en Avenida Juárez? Evidentemente que no. Y por lo tanto, si tú no entiendes esa transformación, vas a quedar muy mal y no vas a entender el contexto y vas a hacer que la profesión se estanque. Así es que ten mucho cuidado con eso. El tema número 3 que te quiero decir es el tema del comportamiento y del ego y de la soberbia de los abogados. No te va a dejar de ocurrir, mejor dicho, que en algunas ocasiones los abogados son enfrentativos, confrontativos. Y resulta que de repente te encuentras un abogado y te dice, yo sé más que tú, y yo te ganaría en un juicio, y yo me sé el código fiscal de memoria, el artículo 16 me lo sé de memoria, el artículo 14 me lo sé de memoria, el 1949 lo traigo de memoria. Vas a una notaría y muchas veces ocurre que te recitan el artículo y todo eso, y es un tema demostrativo de conocimiento en donde te das cuenta, y no me dejarás mentir, a veces es el yo puedo más que tú, el uno más que tú. Y eso es algo odioso, cae gordo, evítalo, evítalo. Es muy de abogados querer demostrar que yo sé más que tú. Simplemente te puedo comentar que en mi canal de YouTube mucha gente, muchos abogados me han tratado de confrontar. Estudiantes no, pero muchos abogados me han tratado de confrontar. Por ejemplo, hace poco tiempo uno me comentó, oye, yo te ganaría en una argumentación, en un juicio. A ver, yo para empezar ni me dedico a postular, ¿no? Otros me han dicho, oye, todos los abogados deberían de litigar, ¿no? Y si tú eres un asesor, ¿por qué no litigas? A ver, en primera el abogado no litiga, un abogado postula, ¿sí? Y el abogado, increíble e irónicamente, es el primero que confronta a los demás abogados. Esto es muy negativo, así es que si tú eres estudiante, evita este tipo de temas. O sea, si el ambientalista sabe ambiental y el amparista sabe amparo, compleméntense. Si hay dos corporativistas, habrá algo que yo no sepa y tú sí, y viceversa, nos complementaremos. Si el civilista sabe algo y el mercantilista no, perfecto, se van a complementar. Esto es lo más importante, que tengamos buena relación entre colegas, entre estudiantes mismos, entre estudiantes de diversas universidades.
Olvídate de esas jaladas de esta universidad es mejor que la otra, solo aquí salen los mejores abogados, los de esta universidad, como es chiquita es muy chafa, ¿no? Y son medio atarantados los de esta universidad. Evita eso, olvídalo, eso hace que la profesión se estanque. Así es que ese tema también te hará un abogado tradicional y básico. ¿Por qué? Porque desgraciadamente sí ocurre que la mayoría de los abogados tienen ese tema. Y un tradicionalismo en el derecho y un estereotipo que hay en el derecho es ese precisamente. El siguiente punto que te quiero recomendar para dejar de ser un abogado tradicionalista, típico y básico es que te olvides de las conductas, lo voy a decir de forma coloquial, godines. Y cuando digo godines, yo lo he dicho en este canal de YouTube, no me refiero al empleado, me refiero al mediocre, me refiero a aquella conducta negativa, malos hábitos laborales, que comenté en otro video, por cierto. Yo te podría decir, evita prácticas de procrastinación, por ejemplo. Evita el típico uso de machotes para todo, evita así hacemos esto aquí, esa es la práctica, ese es el criterio aquí, así lo manejamos aquí. Oye, pero está mal, así es aquí. Oye, pero las mayúsculas llevan acento, así lo hacemos aquí. Oye, pero ¿necesitas un machote para hacer un pagaré? ¿De verdad? Sí, porque así lo hacemos aquí. Evita esas prácticas, por favor, porque es muy de abogados básicos, que hay algunos que tienen el descaro de vender machotes por Instagram o por internet en general. Hay abogados, inclusive hay contadores que ni siquiera estudiaron derecho, que venden contratos y venden machotes de contratos. Esto es pésimo. Y desgraciadamente también hay abogados que le dicen al cliente, déjame hacer el machote del contrato o el machote de la demanda. Ahí tengo un machote de demanda, te paso un machote de amparo, te paso un machote de contrato de compraventa. Esto es pésimo, esto no es serio, señores. Esto es de abogados básicos, de abogados tradicionalistas, de abogados que no tienen criterio, ¿sí? Entonces tengan cuidado con este tema, evítalo a toda costa. Y por último, lo que te quiero decir es que el derecho ha evolucionado. Invierte tiempo en áreas del derecho que tienen un futuro importante y un presente importante, como el cyber law, legal tech, por ejemplo. Invierte tiempo en el cuidado de tu imagen física y no física también. Por esa razón, hoy que es domingo, decidí vestirme de una forma más relajada, a pesar de ser abogado, a pesar de ser alguien que estudió derecho y tengo 36 años. Dije, bueno, hoy para este video me voy a poner pulseras. Bueno, de hecho no fue para el video, así estuve vestido todo el día, con mi reloj, por ejemplo, pulseras, una camisa casual, pantalón claro, chinos, y la verdad es que eso no te hace más o menos abogado, te hace alguien que entiende los códigos de vestimenta. En pocas palabras, alguien que entiende cómo, cuándo y dónde. Nos vemos en una nueva transmisión.